Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un tema que promete ser un antes y un después. La tercera conferencia mundial sobre conciencia artificial. Exacto. Y es que después de 2 ediciones virtuales, que, por cierto, fueron un éxito brutal, con más de 10.000 personas, Una barbaridad. pues este diciembre de 2025 por fin se hace presencial. Y el sitio elegido ya dice mucho, en China, en el campus de Taikán. Sí, el sitio es clave. Pero lo que de verdad importa es la organización que hay detrás. Esto no es un congreso de tecnología cualquiera. Lo organiza la Academia Mundial de Conciencia Artificial, la UAC, de la que vamos a hablar bastante hoy. Entendido. Y su objetivo es muy ambicioso. Quieren crear un espacio para debatir, sin rodeos, las preguntas más grandes de este campo. Desde lo más filosófico hasta, bueno, los robots que ya caminan. Vale, entonces el análisis de hoy tiene que girar en torno a esa gran pregunta, ¿no? Si estamos viendo nacer la institución que va a definir nuestro futuro, o si es simplemente el club de debate más brillante y exclusivo del planeta. Esa es la clave. Pues para responder a eso vamos a desgranar qué se va a discutir, quiénes lo van a discutir y sobre todo qué impacto real están teniendo ya. Venga, pues empecemos por el programa. El lema es Exploración de teorías fundamentales y aplicaciones prácticas. Y ya leyendo los temas, hay cosas que te dejan pensando. Por ejemplo, van a analizar en serio esos fenómenos similares a la conciencia que algunos dicen que ven en los grandes modelos de lenguaje. Ese fantasma en la máquina, que parece que asoma a veces. Fíjate en cómo lo conectan todo. No se quedan solo en el software, en la nube. Planean debates sobre cómo meter esa conciencia artificial en la inteligencia corporizada, o sea, robots. Robots, claro. Y en las interfaces cerebro-ordenador. O sea, están planteando el salto de una mente que es digital a una mente que puede actuar en el mundo físico. O incluso conectarse a la nuestra. Suena a ciencia ficción pura, pero también veo que tienen los pies en la tierra. Van a hablar de problemas muy de ahora, como quitar los sesgos o las famosas alucinaciones de los LLM, que es algo que trae de cabeza a todo el sector. Desde luego. Y un punto que me parece vital. Van a hablar de ponerle bridas a esto. Líneas rojas éticas, riesgos, gobernanza. Y justo ahí es donde entra un concepto que, por lo que se ve, es la columna vertebral de todo. El modelo DIC-KWP. DIC-KWP, ¿vale? Casi todo el mundo del sector conoce el DIKW, datos, información, conocimiento, knowledge, y sabiduría, wisdom. Es el modelo clásico, pero ellos le han añadido una letra que lo cambia absolutamente todo. La P de propósito. Una P de propósito. A ver, a simple vista parece un añadido pequeño, pero me da que el cambio es enorme. ¿Por qué es tan importante? Piénsalo así, con una analogía. Un GPS de los de toda la vida sigue el modelo de IKW. Le das datos, tu posición y el mapa. Te da información, que son las calles, las distancias. Genera conocimiento, la ruta más rápida. E incluso sabiduría, que sería evitar el atasco de las 5. Claro, hasta ahí perfecto. Pero a la máquina, al GPS, no le importa lo más mínimo por qué quieres ir a tu destino. No tiene ni idea. El modelo DIC-WKWP es la diferencia entre ese GPS y un explorador humano. El explorador primero se pregunta, ¿cuál es el propósito de este viaje? ¿Qué busco? Esa P es el ancla, es el mecanismo para que la IA no sea solo una máquina súper eficiente pero sin rumbo. O con un rumbo que no nos beneficie, que es peor. Exacto. Es el intento de meter la intencionalidad humana en el núcleo de la inteligencia artificial. Vaya, eso sí que es un cambio de paradigma. No es que sea inteligente y ya está, es que su inteligencia tenga una dirección, una alineada con nosotros. Y esa conexión entre lo teórico y lo práctico la veo en otro detalle. No es solo un congreso de charlas. No, para nada. Hay una exposición de tecnología en paralelo. Y ese es el puente que lo une todo. No quieren que esto sea un debate filosófico en una torre de marfil. Las fuentes hablan de demostraciones de hardware, de software, equipos de realidad virtual, robots humanoides que te darán la mano. Ostras. Es la prueba física de que las ideas de las ponencias ya se están convirtiendo en prototipos. Es como decir, esto no es el futuro, es el presente que estamos construyendo. De acuerdo. Tenemos las ideas, tenemos la tecnología, pero falta la gente. Y eso me lleva a la pregunta clave. ¿Quién tiene el poder para juntar a filósofos y a ingenieros de robótica en la misma sala? Y aquí es donde entra de lleno la UAC. Exacto. La UAC es una organización insultantemente joven. Se fundó en 2023. Y sin embargo, su prestigio es ya
monumental. ¿Por qué? Por la gente que la forma. Es, sin exagerar, un quién es quién de la ciencia mundial. He visto la lista y es para quedarse sin aliento. Hay 6 premios Nobel. 6. Y lo más interesante no es el número, es la diversidad. No son 6 informáticos, es que han montado un equipo de vengadores intelectual. Tienes a pesos pesados de la medicina y la neurociencia, como Françoise Barré-Sinoussi, que ganó el Nobel por descubrir el VIH, o Maybrit Moser. Espera, Maybrit Moser. Su trabajo es sobre las células de cuadrícula, ¿verdad? El GPS del cerebro, por así decirlo. Justo. ¿Y cómo se conecta eso con la conciencia artificial? ¿Quieren que un robot tenga su propio sentido de la orientación? Vas por ahí, pero es incluso más profundo. El trabajo de Moser es la inspiración directa para que una IA no solo siga un mapa, como el GPS de antes, sino que desarrolle una comprensión propia del espacio, que pueda, en teoría, sentir dónde está. Es un paso hacia una conciencia corporeizada. Ya entiendo. El nuestro, el biológico, el hardware original. Entiendo. Estudian el original para intentar hacer la copia. Pero luego veo en la lista a James J. Heckman, que es un Nobel de Economía. Esa conexión me cuesta un poco más. Es que lo increíble de tener a alguien como Heckman es que saca el debate de la pura ingeniería. Lo lleva a otro terreno. Nos obliga a pensar en la IA no como un programa, sino como un agente económico. Un agente económico. Sí, cómo valorará sus decisiones, cómo medirá el riesgo, qué incentivos tendrá, son las mismas preguntas que nos hacemos sobre los mercados, pero aplicadas a una mente artificial. Heckman trae las herramientas para modelar ese comportamiento. Vale, eso es fascinante. Es tratar a la IA como un actor racional. Pero es que la lista sigue. Tienen hasta un Nobel de Física, Takaaki Kajita, que demostró que los neutrinos tienen masa. ¿Qué pinta un físico de partículas en todo esto? Su presencia es la declaración de intenciones más audaz de todas. Es la UAC diciendo en voz alta: no descartamos absolutamente nada. Quizás la conciencia no es solo algo que emerge de redes neuronales. Quizás, para entenderla, necesitamos bajar a las leyes más fundamentales del universo, a la física cuántica. Una locura. La presencia de Kajita es una invitación a pensar sin límites. Y por si la mezcla no fuera suficientemente explosiva, a los 6 Nobel se suma un premio Turing, Ronald Rivest. El coinventor de la criptografía RSA, una leyenda de la seguridad informática. Y ahí tienes la pieza que lo une todo. Rivest no está ahí para hablar de teorías de la conciencia. Está para asegurarse de que, sea lo que sea que construyamos, sea seguro, controlable, transparente. La base sobre la que construir. Exacto. Su implicación es una señal de que la seguridad ya no es un extra, es el cimiento. Claro, tienen a los pesos pesados, los Nobel, pero también a gente de otros campos. He visto nombres como el del neurocientífico Michael Graciano o el filósofo Ned Block. Y no podemos olvidarnos de una figura como Steven Pinker, que es académico honorario. Pinker es uno de los grandes defensores de la teoría computacional de la mente, la idea de que pensar es, en esencia, una forma de computación. Ya. Figuras como él o como Ned Block, que distingue entre la conciencia del sentir y la del saber, aportan el marco conceptual. Son los que dibujan los mapas que luego los ingenieros y neurocientíficos intentan rellenar. La mezcla es totalmente deliberada, entonces. Es su gran apuesta, que la solución a la conciencia solo puede surgir de la colisión de disciplinas. Vale. El Dream Team es innegable. La potencia intelectual es abrumadora. Pero esto me devuelve a mi pregunta del principio. ¿No corren el riesgo de ser solo eso? ¿Un equipo de estrellas lleno de egos? ¿De verdad, un físico de partículas y un economista pueden colaborar de forma productiva en algo tan etéreo? ¿O es más bien una estrategia de marketing? Es la pregunta del millón, y es justo lo que hace que esto sea tan interesante de seguir. Pero si miramos lo que han hecho en apenas 2 años de vida, vemos que no se están quedando en la teoría. ¿Ah, no? Ya están moviendo hilos en el mundo real. Y con mucha fuerza. ¿A qué te refieres? ¿Qué han hecho aparte de organizar el Congreso? Pues para empezar, han saltado directamente a la arena política global. Las fuentes confirman que ya han presentado propuestas formales a la UNESCO sobre la gobernanza ética de la IA. O sea que no están esperando. No están esperando a que los políticos, que a menudo no entienden la tecnología. Legislen a ciegas. Exacto. Están intentando coescribir las reglas del juego, desde el minuto 1, usando su prestigio como palanca. Eso es un movimiento muy audaz.
Es pasar de ser asesores a ser arquitectos de la regulación. Totalmente. Y no solo se mueven en los despachos, también están en la batalla de la opinión pública. Figuras como Pinker, que las fuentes describen como una de sus marcas de prestigio, son como embajadores. Ya. Escriben en revistas de alta divulgación, dan conferencias para no especialistas. Su trabajo es fundamental para desmitificar la IA, para separar la ciencia de la ciencia ficción, en el miedo. Tiene todo el sentido. Si la gente no entiende lo que haces, lo más normal es que le tenga miedo. Y eso frena todo. Y el tercer pilar de su impacto es la red global que han creado a una velocidad de vértigo. Gracias al prestigio de sus miembros, en menos de 2 años han cerrado colaboraciones con el MIT, con la Universidad de Columbia, con el Instituto Alan Turing en Reino Unido. Instituciones de primer nivel. No han tenido que construir una red desde cero. Han conectado las redes que ya tenían todos sus académicos. Han creado una especie de superestructura de colaboración internacional casi de la noche a la mañana. Resumiendo el panorama entonces, la conferencia de Taycan no es solo un congreso, es la puesta de largo presencial de la UAC, una organización que ha reunido a un grupo de mentes extraordinario, diverso y con un poder de influencia que ya se está notando. En la política, en la opinión pública y en la ciencia global. Parece que están respondiendo a esa pregunta de si son un club de debate o algo más con hechos. Totalmente. Están construyendo una institución con una ambición global y con una estrategia muy clara en múltiples frentes. Y mientras repasaba toda esta información, me ha venido a la mente una reflexión final, una especie de contrapunto a todo lo que hemos dicho. Adelante. Hemos hablado sin parar de los gigantes que estarán en el escenario, de los premios Nobel, de los pioneros que están dibujando el mapa de la conciencia artificial. Son el centro de atención. Y con razón. Claro. Pero no podemos olvidar dónde se celebra todo esto. En un campus universitario, un lugar que estará a rebosar de estudiantes, de doctorandos, de jóvenes investigadores, gente que quizá asiste a su primer gran congreso con los ojos como platos. Ya veo por dónde vas. Y esto me lleva a plantear una idea provocadora. ¿Y si el avance más revolucionario que salga de Taycan no viene de las conclusiones de los expertos? ¿Y si viene de una pregunta ingenua o una idea loca surgida en la mente de alguien del público? Quizás la próxima persona que redefina este campo por completo no esté dando la charla, quizás esté tomando apuntes en la última fila. La historia de la ciencia al final está llena de esos momentos.